Estoy en el Salón General Manuel Belgrano del Rectorado de la Universidad Nacional de Jujuy. En soledad, como corresponde, nuestro personal, trabajadores, docentes, no docentes, de acuerdo a las prescripciones emitidas por el gobierno nacional, el gobierno provincial, con mucha pertinencia, están cumpliendo con el aislamiento social y la cuarentena que corresponde. Gran parte de la comunidad universitaria sabe que estas instalaciones tienen un valor histórico asociado particularmente a la salud pública de la Argentina y de esta región. Aquí hace casi 100 años comenzó a desarrollarse en estas instalaciones la MEPRA, un centro que trabajó sobre una de las enfermedades que impactaba más a las poblaciones más vulnerables de la región, la enfermedad de Chagas-Massa, y aquí trabajaba el doctor Salvador Massa, un eminente médico e investigador científico de la Universidad de Buenos Aires, que en ese entonces vino a residir a Jujuy y a trabajar sobre este tema en paralelo con el doctor Chagas, que estaba trabajando en Brasil, y por eso la enfermedad hace referencia en su nombre a estos dos eminentes investigadores científicos. Y uno no puede dejar de reflexionar acerca de, cuál sería hoy el rol de los universitarios en esta emergencia sanitaria, particularmente en esta universidad que hoy ocupa su rectorado y algunos institutos de investigación, un predio con tanto valor histórico que tiene que ver con la salud pública. Miren, como biólogo, los biólogos conocemos y nos dedicamos a estudiar los ciclos de vida de muchos organismos y sabemos que las primeras poblaciones humanas que habitaron la faz de la Tierra ya tuvieron una relación con los virus que en muchos casos fueron realmente impactantes, y en la historia de la humanidad en muchas oportunidades se han presentado estas situaciones realmente tan importantes, pero quizás no con la magnitud que se están presentando ahora. Estos coronavirus, que son los que hoy están impactándonos, ya han tenido algunos episodios en lo que va de este siglo. Tanto el SARS, que se extendió desde China hasta Canadá, como el MERS, que nació en Arabia, también formaban parte de este grupo de coronavirus, que se denominan así porque las primeras imágenes en microscopía electrónica ustedes vieron que tiene unos filamentos, lo han visto en las imágenes que circulan en todos los medios, y las primeras imágenes daban la impresión del sol y los rayos del sol, por eso la corona solar y por eso el nombre de coronavirus. El SARS y el MERS produjeron impactos importantes, pero tenían una característica diferente a este último coronavirus, que tiene algunas características interesantes porque se está aprovechando de algunas cuestiones que nosotros consideramos obviamente avances de la sociedad moderna, comodidades de la sociedad moderna, y que este último virus se está aprovechando de eso para provocar el daño que nos está provocando. El SARS y el MERS eran contagiosos cuando las personas ya tenían los primeros síntomas de la enfermedad, entonces probablemente ya estuvieran bajo tratamiento o en manos del sistema de salud. Muchos de los contagios del MERS se produjeron en instituciones hospitalarias, muy contagioso el MERS, pero contagiaban las personas que ya tenían claramente los síntomas y que ya estaban captadas por el sistema de salud. Esto no es una característica de este último virus que nos está produciendo daño ahora, que primero aprovechó la gran capacidad de transporte que tiene la raza humana hoy en todo el mundo. En menos de 24 horas podemos cruzar 2 continentes, y particularmente una época del año, fin de año, con todas las conmemoraciones hacia fin de año y principio de año que hay en todo el mundo. La cantidad de viajeros es muy grande, miles de personas, cientos de miles de personas transportándose. Eso utilizó el virus para pasar de Asia a Europa, África y ahora a América. Esa ventaja que nosotros consideramos la sociedad moderna, estos virus que prácticamente evolucionan con la raza humana, digamos, se aprovechó de eso.
Estos virus que no se pueden reproducir a sí mismos, son organismos que no se pueden reproducir a sí mismos, pero necesitan entonces de células de otros organismos, por ejemplo la de nuestros pulmones, para que trabajen para reproducirlo y entonces así nos producen las afecciones pulmonares que nos producen. ¿Y qué pasa con este último coronavirus? Aún personas que no presentan todavía los síntomas ya lo están contagiando. Si tienen la carga viral, lo están contagiando. Y personas que incluso quizás no pasen la enfermedad con una importante gravedad, incluso con síntomas muy poco importantes, digamos, están contagiando. Miren, Italia hizo cientos de miles de controles en los aeropuertos. Lo primero que uno piensa es hacer los controles de los síntomas para aislar a esas personas. Sin embargo, se desarrolló la enfermedad con la capacidad que se desarrolló. Y obviamente, entre otras cosas, lo que favoreció eso es el contagio asintomático de personas que van a tener los síntomas dentro de 5, 6, 7 días, pero ya están contagiando. O personas que, como les dije antes, no van a presentar síntomas muy agudos, que sí presentan, obviamente, otras personas. Mientras estamos conociendo a este virus, porque este virus es un virus nuevo y además los virus en general tienen mucha capacidad de mutar y de cambiar a lo largo de su ciclo de vida. De hecho, hay ya algunas diferencias detectadas por los investigadores entre el virus tal como está en Europa y tal como estuvo inicialmente en China. El virus se aprovecha de nuestro contacto social, de nuestro intenso contacto social. Se aprovechó de nuestra gran movilidad entre los continentes para invadir finalmente todos los continentes y ahora se quiere aprovechar de nuestra intensa vida social. Tenemos que en algún momento cortar esto. No podemos seguir dándole las facilidades al virus para que nos haga daño. Por eso la importancia del aislamiento social, por eso la importancia de la cuarentena. Mientras esperamos que los laboratorios, los grupos de investigación descubran una vacuna o un medicamento, que probablemente se descubra en algún tiempo más, porque así ha ocurrido en otras ocasiones, nosotros tenemos que imposibilitarle al virus que se aproveche de nuestra conducta social para hacernos daño. Y por eso la importancia del aislamiento social, por eso la importancia de quedarnos en el hogar, en lugares que estemos aislados, cuidar a las personas mayores, esa es importante. Y aquí viene un poco el valor que tienen los universitarios, las universitarias, como primera actitud frente a esta situación, acompañando a la comunidad, al resto de la sociedad en esta cuarentena que para muchas familias obviamente va a presentar muchas dificultades. Miren, nadie duda de la capacidad enorme que tienen nuestros médicos, enfermeras, todo el personal que hace el sistema de salud. Enorme capacidad. En los últimos años, muchos gobiernos en el mundo no le han prestado toda la atención que debieran a la inversión en salud pública. Pero no hay duda de que los recursos humanos son de excelencia y que pueden ayudar a contener y a mitigar el dolor de aquellos que con algún grado importante ya de la enfermedad acudan a ellos, siempre y cuando no los recarguemos la capacidad que tienen para atendernos. Nos pueden atender, son de excelencia, pero no los podemos recargar. Y para no recargarlos hay que cortar esta transmisión, lo que se conoce como la transmisión comunitaria. Esta ventaja que tiene este virus respecto a otros de poder contagiar aún personas que no saben que van a producir la enfermedad en unos días más o que la van a pasar sin saber, tenemos que acompañar eso desde la comunidad universitaria. Nuestros alumnos, nuestras alumnas, nuestros graduados, nuestras graduadas, por ser universitarios, tienen herramientas adicionales para poder comprender toda la información que está circulando a través de todos los medios. Para poder comprenderla, poder entender la importancia del aislamiento social, la importancia de la batalla que estamos dando hoy contra esta enfermedad y poder transmitirla a la familia, a los amigos, a los círculos en los cuales cada universitario se mueve, seguramente a partir incluso de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación. Este es el principal trabajo. Mientras nuestros investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy se incorporan a proyectos de investigación para estudiar la epidemiología de este problema en la provincia de Jujuy, mientras algunos que tienen la capacidad y la formación se alistan para poder colaborar con los centros que hagan los test. Los test son muy importantes porque van a detectar personas que ya tienen la carga viral aunque no tengan estas situaciones de que ya muestran la enfermedad, y entonces, pero se mantienen con la capacidad de contagiar. Mientras se alistan estos investigadores, mientras muchos universitarios pueden colaborar con otras instituciones como el PAMI, que convoca para colaborar con la atención de las personas mayores en esta situación, u otros organismos nacionales, provinciales, municipales que puedan requerir la colaboración, siempre teniendo en cuenta las normas de seguridad, la higiene personal. Mientras todo eso avanza, tenemos que ser quienes difundamos y persuadamos al resto de la comunidad de la importancia que tiene, obviamente, cumplir con estas normas de aislamiento social, con estas normas de cuarentena, en fin, con todas estas condiciones. Este es un poco lo primero, la primera responsabilidad que tenemos nosotros. En este caso es importante explicar que la seguridad de cada uno depende de la actitud de todos los demás. Y la seguridad de los demás depende de la actitud de cada uno. Como nunca, tenemos que impedir que el virus se aproveche para hacernos daño de nuestros comportamientos habituales. Miren, China en los próximos días, en los primeros días del mes de abril, recién va a flexibilizar el aislamiento social obligatorio que impuso en el centro de difusión de la enfermedad, allí por Wuhan. Casi 2 meses y medio de fuertes restricciones. Ahora empieza a controlar la transmisión de la enfermedad. Por eso tenemos que estar preparados para eso, para básicamente llevar adelante las indicaciones que los científicos le están transfiriendo a las autoridades y las autoridades están transfiriendo al resto de la comunidad. Es importante también este tema, el valor de la comunidad científica en este caso. Los gobiernos suelen tener, ustedes ya lo han visto, el acompañamiento de la comunidad científica que todavía está tratando de conocer a este virus, porque todos los virus aparecen con características distintas. La comunidad científica es la que le da la base a quienes tienen que tomar las decisiones políticas para tomar las decisiones políticas. Y nosotros, los universitarios, tenemos que acompañar esas decisiones con la capacidad que tenemos de poder transmitir al resto de la comunidad esta situación. Sin ninguna duda, la situación actual de emergencia la vamos a superar entre todos. No tengo duda de que hemos llegado a tiempo y tenemos que seguir tomando el resto de las actitudes y medidas que haya que tomar, las tenemos que tomar a tiempo para poder finalmente, en todo caso, evitar que esta enfermedad se siga transmitiendo.